Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Espero que todos se encuentren bien, lo mismo que sus familias. Eh, Debíamos haber dado examen hoy día, pero ya hablamos de postergar este examen. Entonces, el primer parcial daríamos el siguiente miércoles, que es 4 de noviembre. Hoy día, mañana y el día martes haríamos ejercicio. Hoy día vamos a terminar los equipos para terraplenes viendo las motoniveladoras. Principalmente esta suspensión se debe a que la universidad está atravesando un momento muy difícil. No sé si ustedes se han enterado que salió una convocatoria así muy forzada para la elección al rector. Ustedes saben que de acuerdo a un decreto gubernamental están suspendidas las clases presenciales. Por eso es que nos reunimos aquí en la plataforma. Eso quiere decir que no debería haber ningún acto donde se obligue a los estudiantes a ir presencialmente a la universidad. Pero sin embargo se lo ha hecho. Además, se ha conformado un comité electoral que es ilegal de acuerdo al estatuto orgánico porque está conformado por decanos. De acuerdo al estatuto tienen que ser docentes de base y estudiantes de base. Y finalmente se ha anulado sin argumentos legales a la candidatura de la oposición. Lo que se busca está dirigido a que gane un cierto candidato. Y lo peor de todo es que afecta a ustedes, porque se está vulnerando el cogobierno, la autonomía y el cogobierno. Ustedes saben que la universidad se basa en dos pilares fundamentales, que es la autonomía, que también se vulnera al tener presencia permanente en los ambientes universitarios de policías. Y lo otro, más grave aún, es la vulneración del cogobierno. Ninguna actividad puede hacerse sin la participación de los estudiantes. Es la única universidad en el mundo, la Universidad Fiscal Boliviana, donde el 50% de la decisión del poder corresponde a los estudiantes y el otro 50% a los docentes. Entonces, esta situación que se ha dado en la actualidad es realmente muy grave para el futuro de la autonomía y del cogobierno. A mí normalmente no me gusta hablar de temas políticos, pero creo que en esta oportunidad vale la pena referirnos a ese tema para que ustedes reflexionen un poco. Actualmente se están haciendo vigilias de presión sin violencia en la puerta del rectorado. Si ustedes reflexionan y ven que no están de acuerdo con lo que se da actualmente, vayan y refuercen. Algunos docentes también asistimos a esa situación en las mañanas. Entonces, lo único que les pido es reflexionar y ver cuál es la actitud que les corresponde tomar. Entonces, disculpas por esta introducción de política universitaria y nos vamos a nuestro tema en concreto. Seguiremos recibiendo. Entonces la motoniveladora es uno de los equipos más sofisticados y que necesita un mejor manejo de todos los equipos que tenemos en las construcciones civiles. Entonces es un equipo que está montado sobre un eje delantero que tiene dos ruedas y un eje trasero normalmente que tiene configuración tándem, o sea, una rueda al lado de la otra. Las gemelas son lado a lado, las tándem son una al lado de la otra, pero en el sentido longitudinal. Entonces va a tener 4 ruedas tipo tándem en el eje trasero. Sobre este eje trasero se encuentra el motor y la cabina del operador. En la parte delantera, donde tenemos
el primer eje tenemos un soporte, un bastidor que va desde el eje delantero hasta unirse con la parte donde está el motor. Y debajo de este bastidor tenemos la hoja de corte, que está provisto de cilindros hidráulicos que se accionan desde la cabina del operador. Entonces es una máquina que no hace trabajo bruto, hace un trabajo de acabado, un trabajo fino. Entonces principalmente se utiliza para la conformación de terraplenes, para el acabado de capas base, para el perfilado de la parte superior del movimiento de tierras, etc. Entonces aquí decíamos, este es el bastidor, el eje delantero, el tractor y el eje trasero. Y en la parte de abajo tenemos la hoja de corte. Esa hoja de corte es una hoja de pequeña altura, cuando más entre 30 y 40 centímetros, porque su función no es cortar, sino solamente perfilar o mezclar materiales sueltos. Una de las cualidades de la hoja de corte es que tiene un ángulo de giro de 90 grados, incluso puede dar un giro de 180 grados, darse la vuelta completa. Y tiene inclinación vertical y también tiene movimiento de traslación a los costados. En algunas máquinas, no en todas, dependiendo del deseo del comprador, puede estar dotado de un escarificador. Ese escarificador le va a servir para arar la superficie del terraplén para que el agua que deja el camión aguatero pueda penetrar a una mayor profundidad. Entonces, aquí vemos en esta fotografía lo que decía, ¿no? Tiene un eje delantero, el bastidor, debajo del bastidor está la hoja de corte. En la parte trasera tenemos el eje trasero en conformación tándem que está formado por 4 ruedas. Encima de este eje está el motor y la cabina del operador. Después podemos decir que excepcionalmente en esta máquina las ruedas delanteras se pueden inclinar, tienen inclinación vertical, entonces puede inclinarse a izquierda o derecha. Esto les permite una mejor adherencia al terreno y poder trabajar en situaciones un poco incómodas. Esta máquina también por esta característica de su eje delantero tiene una amplia maniobrabilidad, puede hacer giros en espacios cortos. Esta hoja de corte decíamos que tiene movimiento de traslación. Aquí vemos, por ejemplo, que prácticamente se ha salido en su integridad de su ubicación original, que es debajo del bastidor. Aquí vemos que está trabajando totalmente sobresalido. También esto le permite hacer trabajos sin que las ruedas estén pisando lugares que pueden ser húmedos o pueden ser irregulares. Principalmente esto se va a utilizar esta cualidad de la motoniveladora en la conformación de los bordes de la vía y también en la apertura de las cunetas laterales del camino. ¿Qué tipos de trabajo hace principalmente? Ha de hacer la conformación y nivelación de plataformas y terraplenes. Va a ser, como en esta foto, el perfilado de los taludes de corte. Después de que el tractor ha dejado totalmente irregular, pues esta máquina con esta cualidad que tiene de movimiento de su hoja de corte puede hacer el perfilado del talud. Puede trabajar en el extendido de suelos de materiales para conformar capas de compactación, en la construcción de terraplenes debajo de la subrasante. También se puede utilizar en la conformación y extendido de capa subbase, de capa base, en el caso de los pavimentos. Y si no se tiene el equipo específico como la pavimentadora para la distribución de las mezclas asfálticas, también se puede hacer ese trabajo con la motoniveladora. Entonces decíamos que va a utilizarse también en la apertura y en la limpieza de cunetas. También se utiliza en la remoción de capas vegetales, pero siempre que no existan árboles,
que sea solamente malezas o pequeños arbustos. También va a ser un equipo que se va a utilizar en la regularización de las capas que van a ser compactadas cuando se está conformando un terraplén. Y en general se utiliza en el mantenimiento de caminos, principalmente de tierra. En las vías de tierra que todavía tenemos en bastante longitud en nuestro país y también en nuestro departamento, el Servicio Departamental de Caminos, el equipo que más utiliza es la motoniveladora, porque cada temporada de lluvias quedan baches, totalmente la superficie se vuelve irregular, entonces utilizando la motoniveladora y un camión aguatero, vuelven a reconformar la capa de raudadura, que en este caso es de tierra. Si tienen preguntas, antes de ver la productividad, vamos a ver unos videos. Aquí vemos a la motoniveladora haciendo un trabajo de distribución del material para conformar una capa de terraplén. Un detalle importante es que la posición de la hoja de corte nunca está en posición transversal al eje de la máquina. Siempre va a tener una inclinación, con el fin de que el material vaya saliendo a un costado, ya sea a izquierda o derecha. Vemos aquí que se ha inclinado la hoja de corte para poder ir trasladando el material, en este caso hacia la izquierda. Si trabajara en posición vertical, el material se iría acumulando delante de la misma hoja de corte y no podría moverse la máquina, quedaría obstruido su movimiento y además no cumpliría su fin de realizar el trabajo de mezcla. En este caso, esta motoniveladora está dotada también de los escarificadores en la parte trasera. Vamos a ver ahora un peinado de taludes, para que se fijen cómo la hoja de corte se puede poner incluso en posición vertical, salir completamente a un costado y ponerse en posición vertical.
De tal manera que la muestra nunca se cierra. Ingeniero, perdón, creo que se le congeló la pantalla. Entonces, hemos visto algunas cualidades que tiene la motoniveladora. En resumen, podemos decir que la motoniveladora está conformada por un eje delantero y un eje trasero en conformación tándem. Del eje delantero parte un bastidor que se une al motor. Debajo del bastidor tenemos una tornamesa, esa tornamesa que le permite hacer giros a la hoja de corte. Debajo de la tornamesa y unida a esta está la hoja de corte, que tiene un sistema hidráulico muy eficiente que se maneja desde la cabina del operador. Entre las cualidades excepcionales que tiene, podemos decir que el eje delantero tiene inclinación lateral, que la hoja de corte se puede mover verticalmente, de arriba hacia abajo, tiene movimiento de traslación de izquierda a derecha y puede salir completamente de su posición habitual y puede colocarse en posición vertical cuando tiene que hacer perfilado de taludes. Si tienen alguna pregunta. Nada. Entonces vamos a ver la productividad de las motoniveladoras. El primer detalle que hay que tomar en cuenta es que la hoja de corte nunca va a trabajar en posición transversal al eje de la máquina. Siempre va a tener una inclinación, porque si no el material se iría acumulando delante de la hoja de corte. La idea es que vaya botando a cualquiera de los costados cuando está batiendo el material, para que la humedad que ha dejado el camión aguatero se pueda uniformar y homogeneizar en toda la capa que posteriormente se va a compactar. Entonces vamos a tener, la longitud física sería L, pero como no va a trabajar en posición transversal, va a tener una superficie o un ancho de barrido que va a ser menor a la longitud física de la hoja de corte. Va a estar afectado por el ángulo de inclinación que va a tener la hoja de corte. Por lo tanto, la longitud efectiva de la hoja de corte ha de ser igual a la longitud física multiplicado por el coseno de beta, siendo beta el ángulo de inclinación que le va a dar el operador en el momento de trabajar. En general, para hacer el cálculo de productividad, vamos a considerar que el ángulo beta es 25 grados. Esto varía un poco de acuerdo al espesor de la capa que está empujando, el tipo de material, etc. Pero en condiciones promedio podemos considerar 25 grados. Luego, esta máquina, igual que el compactador, no va a terminar su trabajo en una sola pasada, va a pasar varias veces para mezclar el material o para ir afinando. Entonces, entre pasada y pasada también se va a dar un traslape, un ancho de traslape, que vimos en el caso de los compactadores, 20 centímetros. En el caso de las motoniveladoras, que es un equipo más complicado de manejar, el ancho de traslape que vamos a considerar ha de ser 30 centímetros. Luego vamos a considerar la duración del ciclo de trabajo. Al empezar una obra vamos a definir una distancia de trabajo. Esto está definido por la longitud que tenga el terraplén. Si tenemos depresiones que tengan 40, 50, 60, 70 metros o más, entonces esa ha de ser nuestra distancia de trabajo. Pero si se está haciendo, por ejemplo, una capa de su base, la longitud ya no tiene interrupciones, entonces vamos a considerar
una distancia de trabajo teniendo en cuenta el tiempo que el material se seca, porque tenemos que aprovechar que el material está húmedo para que la motoniveladora mezcle. Si la distancia de trabajo es muy grande, le va a vencer a la motoniveladora el tiempo, o sea, se va a secar el material antes de que termine de mezclar. Pues en función de eso vamos a definir una distancia de trabajo, que en ningún caso va a estar más de 100 metros, alrededor de 100 metros, digamos, pero más de eso no, porque el material se secaría en el tiempo que está dando vueltas la máquina. Luego vamos a tener una velocidad de avance. Y cuando llega hasta el final del terraplén, ustedes han visto en el último video, hace una operación de retroceso y regresa hasta el punto original. Entonces ahí tenemos una velocidad de retroceso. Entonces va a ser la distancia de trabajo sobre la velocidad de avance más la distancia sobre la velocidad de retorno más un tiempo fijo. Estas velocidades podemos sacar del manual del fabricante. También en el texto tenemos velocidades referenciales. El tiempo fijo, que se refiere al tiempo en que demora la máquina en hacer sus operaciones de viraje, vamos a considerar de 0 a 1 minuto. Podríamos considerar, si quieren, el promedio, que sería 0,5 de minuto. Si tienen preguntas. Aquí tenemos en esta tabla que ustedes también tienen en el texto las velocidades referenciales. Cuando se hace nivelación, cuando está escarificando la superficie, cuando solo hace perfilado, cuando hace limpieza de maleza, cuando hace conformación de subrasantes, cuando hace mezcla y conformación de capas de relleno. ¿Qué sería lo que más nos interesa? Entonces estaría la velocidad de avance entre 3.200 y 3.800. El promedio sería 3.500. Y el retroceso de 5.000 a 5.400, el promedio sería 5.200. Tenemos para excavación de zanjas, para reparación de caminos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el número de pasadas que debe hacer la máquina para terminar su trabajo. Entonces, para mezcla de materiales, que es el trabajo más importante, dice de 8 a 12. Podríamos asumir 10. Esto depende del espesor de la capa de terraplén, depende de la granulometría que tenga el material. Si tiene mucho material granular, va a demorar un poco más o va a necesitar una mayor cantidad de pasadas. Lo mismo si es un material arcilloso que sea pegajoso, va a necesitar dar un mayor número de pasadas. Entonces, para todos los tipos de trabajo, tenemos referencialmente la velocidad y el número de pasadas. Si tienen preguntas, ¿qué factores intervienen en la productividad de las motoniveladoras? El factor de hoja, que tiene la misma interpretación que para los tractores. Es la dificultad que ofrece el material a ser empujado. En este caso, la máquina lo que hace es empujar los materiales llevándolos a un costado. Entonces vamos a tener un factor que es similar a los factores que hemos establecido para los tractores. Un factor dependiente que depende de si la máquina está trabajando en subida o en bajada. Y esto va a depender del porcentaje dependiente que tenga la plataforma. En general, si no tenemos dato, damos por comprendido que es un terreno horizontal, por lo tanto el factor dependiente sería 1. El factor de eficiencia del trabajo, que hemos dicho ya varias veces, es la multiplicación del factor de aprovechamiento de tiempo por el factor de mano de obra. En este caso se requiere un operador de muy buenas cualidades en cuanto a habilidad y experiencia. Entonces nuestro factor de eficiencia ha de ser 0,75, igual que para los tractores, las mototrailers, etc. Y el factor de altura sobre el nivel del mar, que ya sabemos va a afectar a la duración del ciclo. En este caso va a incrementar el número de pasadas. Entonces, finalmente, la productividad real de las motoniveladoras ha de ser igual a 60, que es un factor de conversión, minutos por hora, por la distancia de trabajo en metros,
por el espesor de la capa de compactación multiplicado por la longitud efectiva que ya hemos dicho que está afectado por el ángulo de inclinación de la hoja topadora menos el ancho de traslape. El ancho de traslape hemos dicho que va a ser 0,30 multiplicado por el factor de hoja, por el factor de eficiencia y por el factor de pendiente, dividido entre el número de pasadas por la duración del ciclo. Esta duración de ciclo en realidad es de una pasada, por eso se multiplica por el número de pasadas, multiplicado por 1 más h. Si tienen preguntas, nada. ¿Qué es el espesor de capa de relleno? Es el espesor que la motoniveladora va a conformar para que entre el compactador a compactar. O sea, de acuerdo a las especificaciones que tiene el ABC, por ejemplo, para la construcción de carreteras, cuando en los lugares que hay vacíos, hay depresiones, tenemos que nivelar hasta la línea de proyecto. Y eso vamos a hacer rellenando capa por capa. Entonces no lo rellenamos todo en uno. Entonces las capas que están especificadas en general son de 30 centímetros. Entonces la capa, el E minúscula, se refiere a ese espesor de capa. Y ese espesor podemos medir en estado suelto, cuando ha terminado de conformar la motoniveladora, que todavía está en estado suelto, o después de compactar. Después de compactar va a disminuir ese espesor de partida cuando ha terminado la motoniveladora de conformar el terraplén. Las especificaciones se refieren a un espesor compactado, o sea, el espesor que debe quedar después de que las máquinas compactadoras han terminado su trabajo. Entonces, la unidad de la productividad de las motoniveladoras depende de este espesor. Si este espesor es en volumen suelto, es un espesor suelto, entonces la productividad al ser metros cúbicos sueltos por hora. Pero si este espesor E es compactado, como dice la especificación, entonces automáticamente el resultado va a ser metros cúbicos compactados por hora. En este caso, de todos los equipos de construcción de terraplenes, nunca va a aparecer el volumen en banco, porque estos equipos no son de corte, no sacan materiales de su lecho original, trabajan con materiales que han sido sacados por las máquinas de excavación. Entonces siempre van a trabajar primero con material suelto y luego lo van a compactar. Entonces las dos opciones es en volumen suelto o en volumen compactado. Si tienen preguntas, nada. Les he puesto en la plataforma unos formularios para cálculo de productividad. Esto para facilitar su trabajo en los exámenes, porque los exámenes van a tener otra modalidad. O sea, para cada actividad les voy dando un tiempo y después de ese tiempo ustedes tienen que dejar sus resultados en la plataforma y recién van a poder pasar a la segunda pregunta. Entonces, en el caso nuestro, la primera pregunta siempre ha de ser el cálculo de productividad. Entonces, para eso les he mandado esa plataforma. O les he puesto esas planillas Excel en la plataforma. Entonces, podemos hacer la prueba con esas planillas. A ver, vayan sacando. Ustedes tienen para movimiento de tierras y tienen para construcción de terraplenes. Es esta planilla que ustedes tienen, que es para la construcción de terraplenes. En la primera pestaña está el movimiento de tierras. Ahí tenemos tractores, mototrailers, excavadoras, cargador frontal y volquetas. En este caso estamos viendo
para el equipo de compactación. Entonces nos van a dar información de datos. Para la motoniveladora, primero tenemos que tener datos de altura sobre el nivel del mar. Vamos a utilizar como ejemplo la altura de Cochabamba, 2.500 metros. Luego necesitamos la distancia de trabajo. Nos dicen como dato que la distancia de trabajo va a ser 95 metros. Luego necesitamos las velocidades de avance y necesitamos la velocidad de retorno. Esos valores podemos sacar ya sea de la guía o también podemos utilizar los datos que nos da el fabricante, que tenemos en el anexo del texto. Entonces, viendo el anexo, buscamos motoniveladoras. Entonces, nos dicen que va a ser una motoniveladora 160H. Y eso anotamos. Entonces tenemos 140H. Nos dice las dimensiones de la hoja, que nos interesa el largo. Dice 3.66. Y las velocidades siempre vamos a considerar en primera. El empuje en primera y el retorno en segunda. 3.8 y 5.10. El largo de la hoja de corte es 3.66 metros. Este 3.8 es en kilómetros por hora. Lo mismo esto. Entonces tenemos las velocidades en kilómetros por hora, la longitud en 3,66. Y hemos dicho que vamos a afectar por el ancho de traslape, que va a ser 0,30. Nos falta como dato el número de pasadas.
Vamos a utilizar 8. Hemos dicho de 8 a 10. Entonces aquí podemos ir ya llenando los datos que tenemos. Nuestra motoniveladora no es Komatsu, es Caterpillar. Altura sobre el nivel del mar, 2500. Entonces 2500 nos genera un factor de altura de 0,15. El factor E hemos dicho que vamos a utilizar 0,75. Si no tenemos dato de pendiente, la pendiente es 1. Tenemos un factor de hoja que es igual a 0,9. Si nuestro espesor fuera en suelto, necesitamos tener datos del factor volumétrico y del factor de compactación. Pero aquí nos indican que nuestro valor del espesor de la capa de compactación es en compactado. Y es igual a 0,30 de metros. Entonces no necesitamos esos factores. La longitud hemos dicho 3,66. ¿Cuánto va a ser la longitud efectiva? De acuerdo al ángulo que hemos dicho, que va a ser de 25 grados, la longitud efectiva sería igual a la longitud física por el coseno de 25. En nuestro caso sería 3,66. ¿Cuánto es el coseno de 25? A ver, saque. Es 0,90, ¿no? 0,91, pero vamos a redondear a 0,90 para no tener complicaciones. Entonces sería por 0,90. ¿Cuánto sale eso? Eh, 3.29. 3,29. Tenemos el ancho de traslape que es 0,30. El espesor compactado hemos dicho 0,30. La distancia, de acuerdo al dato, es 95. La velocidad de avance, ¿cuánto es? 3.800 entre 60. $63.33. Dice, ¿dónde 63? Y nuestra velocidad de retorno es 5.100 entre 60. 85. 85, nuestro tiempo fijo 1 minuto. El número de pasadas, 8.
cuál va a ser la duración del ciclo, y ahí en la planilla pueden poner la fórmula. Si ustedes en el examen van a tener las fórmulas puestas, les va a ser muy fácil calcular las productividades. En este caso sería igual a la distancia, que es 95, dividido entre la velocidad de avance, que es 63. Más la distancia, dividido entre la velocidad de retorno. Más el tiempo fijo. Y nos da 363, ¿está bien? Luego la productividad ha de ser igual, también ya aplicando la fórmula en la planilla. $60 multiplicado por la distancia de trabajo, multiplicado por el espesor de compactación, multiplicado por el factor de hoja, multiplicado por el factor de eficiencia del trabajo, eso dividido entre el número de pasadas, que sería 8, multiplicado por la duración del ciclo, y eso multiplicado por 1.15, por la afectación de la altura sobre el nivel del mar. ¿Está bien? A ver, saquen, aunque sea manualmente. Ingeniero, perdón, ¿qué tiempo fijo hemos usado? 1 minuto. Gracias. El tiempo fijo está anotado ahí en la planilla. ¿Está bien? Hacemos otro ejercicio para una motoniveladora Komatsu GD 705A4. Vamos a utilizar los mismos datos, pero los de la motoniveladora sí tienen que ser otros. Aquí utilizamos 2500, 0.15, 0.75, pendiente 1, 0.85, aquí cambiaremos un poquito, factor volumétrico no, y esto sacamos de la información del fabricante. ¿Qué modelo es? 705A4. 705A4. Tiene un largo de 4.32. Velocidades.
3.9 en avance y 10.3, pero 10.3 es mucho. Entonces adoptamos nomás la velocidad en primera, 3.9 y 5.5. Hemos dicho esto es 3.9, 5.5. ¿Qué otro dato necesitamos? El espesor va a ser el mismo. La distancia de trabajo nos dicen que es 110 metros porque es una motoniveladora más grande. ¿Cuánto va a ser la velocidad en metros minuto? Sería 3.900 entre 60. ¿Cuánto sale? 65. 65. Y el otro dato es 5.500 entre 60. 92. 92. La longitud efectiva ha de ser 4.32 por 0.9 por el coseno del ángulo de inclinación. ¿Cuánto nos da? $3.92. 3.92. El ancho del traslape 0.30. El tiempo fijo vamos a utilizar 1 minuto. Número de pasadas también 8. Pero la duración del ciclo en este caso nos sale 3.89. ¿Está bien la fórmula de la productividad? No, Inge, me sale a mí 103.48. En el primero, a ver, vamos a revisar. Dice 60 por la distancia de trabajo, por el espesor de la capa de compactación, multiplicado por 0.9. ¿Qué le falta? La longitud efectiva y la menos la... Exacto. El L. Eso ha de ser igual a la longitud efectiva menos el ancho de traslape. Ahora tendría que estar bien. ¿Está bien? Sí, Inge, está bien. Entonces la productividad ha de ser 103.47 metros cúbicos compactados por hora. Salen compactados porque este espesor de la capa de terraplén en nuestro dato dice compactado. Si fuera suelto tendríamos que multiplicar por el factor volumétrico y por el factor de compactación. Entonces también copiamos esta fórmula.
nos sale 27.75. ¿Está bien? Si tienen preguntas. Nada, todo está bien. Yo lo que les recomiendo es que practiquen con esa planilla. Yo para el cálculo de productividad no les voy a dar más de 15 minutos. Entonces hemos dicho que va a ser en secuencia. Primero calculan las productividades, ponen en la plataforma en el tiempo que voy a establecer. Recién van a poder resolver la segunda parte del ejercicio. Y en este caso ustedes tienen un examen largo, porque vamos a ver la parte de equipos de movimiento de tierras, tractor, mototraila, excavadora, y también vamos a ver la parte de los equipos de función de terraplenes. En realidad va a haber 4 preguntas que las voy a plantear secuencialmente, cada una con su tiempo. Si ustedes no han hecho en el tiempo que está señalado, ya no van a poder subir a la plataforma. Entonces, si no han hecho la primera pregunta que va a hacer cálculo de productividad, no podrían hacer la segunda. Entonces, yo les recomiendo que practiquen. Ya les he dicho de un principio que estoy dispuesto a poner 100 a todos, porque esta materia es fácil. Pero eso depende de ustedes. Un poquito más de voluntad y seguridad. Y adelante. ¿Los datos ya nos va a dar o igual ya hay opción de que saquemos así como un estado de catálogo? No, yo por lo menos la mayoría les voy a dar. Si falta algún dato, sacan del texto. Pero para ahorrar tiempo les voy a dar la mayoría de los datos. De tal manera que van a copiar y si falta algún dato van al texto que tenemos donde está la reproducción del manual del fabricante. Si hay otras preguntas. Ingeniero, ¿todos los Sí, cálculos y operaciones vamos a mandar hechas en Excel? Claro, ustedes me van a devolver la planilla. ¿La misma planilla que nos ha mandado usted? Claro, o sea, ustedes ahora ya le pueden configurar, ¿no? Para las fórmulas. De tal manera que ustedes ponen los datos y automáticamente van a salir los resultados. Entonces, mucho más rápido que ustedes hagan manualmente, uno por uno. Entonces, ustedes tienen en la planilla para diferentes tipos de equipos. Tienen en el caso de terraplenes, tienen una primera parte que es para motoniveladora, tienen para camiones aguateros y tienen para equipo de compactación. Y en la otra planilla tienen tractor, mototraila, excavadora, cargador frontal, volquetas. Entonces, es cuestión de interés, ¿no? Ustedes le ponen las fórmulas y en el examen que van a hacer, lo único que van a hacer es llenar de datos la planilla y les va a dar el resultado automáticamente. Otras preguntas. Y respecto, Nada. si nos pidiera calcular el plazo, volúmenes y eso, ¿también lo programamos en Excel? No, pues ustedes ya saben las planillas que yo les mando, ¿no? O sea, igual en la planilla que les mando le ponen fórmulas y van a sacar el resultado. Porque eso a partir de que tienen el volumen de trabajo, que es un paso inicial, que no tiene muchas complicaciones, más de sentido común, llenan las productividades en la segunda planilla y les va a salir si les pido número de máquinas o les pido plazo, dependiendo de lo que les pidan, ¿no? Entonces, para que quede todo claro, vamos a hacer ejercicios mañana. Y el martes vamos a hacer un simulacro de examen para que no estén con dudas a último momento. Y el día miércoles va a ser el examen, que empezaríamos a las 5:15 de la tarde y hasta el tiempo que sea necesario. Si tienen más preguntas, entonces por favor mañana tengan todos a mano sus planillas para poder hacer primero el cálculo de productividad. Mañana vamos a hacer para terraplenes. Y si nos alcanza tiempo, vamos a hacer también para movimiento de tierra. Si tienen otras preguntas, si no, pidiéndoles que reflexionen sobre la charla que les he dado un principio, pues, y si están de acuerdo, ya saben, pueden apoyar el movimiento que se está dando en la puerta del rectorado. Y si no, también
no hay problema, ¿no? Nosotros vamos a seguir siendo amigos a pesar de todo. Gracias y que les vaya muy bien y hasta mañana.